¿Podría haber un antiguo secreto escondido bajo el Triángulo de las Bermudas? Durante siglos, esta enigmática región ha estado ligada a barcos desaparecidos, aviones perdidos y teorías sobre lo desconocido. Pero, ¿y si hay más bajo las olas que solo misterio? Algunos investigadores creen que una civilización avanzada pudo haber prosperado aquí, y sus ruinas ahora están ocultas en las profundidades del océano. ¿Hay evidencia real o solo es una leyenda? A medida que exploramos las pistas, tú decidirás por ti mismo. ¿Listo para descubrir la verdad? Entre los investigadores y entusiastas de lo paranormal, hay tantos fanáticos del Triángulo de las Bermudas como de la antigua ciudad perdida de Atlántida. La emoción fue palpable cuando surgieron informes sobre supuestas estructuras extrañas en el fondo del Triángulo de las Bermudas. Algunos especulan que los habitantes de Atlántida pudieron haber tenido acceso a tecnología avanzada o fuentes de energía. Según estas teorías especulativas, los restos de tal fuerza podrían ser responsables de anomalías electromagnéticas, que algunos creen han causado interrupciones en la navegación de barcos y aviones. Aunque estas afirmaciones pueden parecer cuestionables o incluso exageradas, de hecho ha habido informes de formaciones inusuales bajo el Triángulo de las Bermudas. Algunas fuentes incluso han sugerido la presencia de formas gigantes, similares a pirámides, a veces descritas como si estuvieran hechas de vidrio. En realidad, la noción de pirámides gigantes de vidrio no cuenta con evidencia científica que la respalde. Las formaciones no se parecen a pirámides, y llamarlas estructuras, en el sentido de restos hechos por el hombre, sería una exageración. El sitio en cuestión es conocido como el Camino de Bimini, ubicado al noroeste de la isla de Bimini. Esta formación consiste en dos arreglos de roca inusuales, que algunos inicialmente pensaron que se parecían a bloques de construcción. Las hipótesis iniciales sugirieron que el Camino de Bimini era parte de una estructura humana más extensa, enterrada bajo el lecho marino. Sin embargo, investigaciones geológicas posteriores han demostrado que las formaciones son depósitos de piedra caliza de origen natural. Las capas subyacentes no contienen nada más que roca madre, descartando la posibilidad de que estas rocas fueran parte de un edificio construido. Además, a pesar de los exámenes detallados, los investigadores no han encontrado evidencia de mampostería en las formaciones. Entonces, ¿qué se puede concluir sobre la supuesta ciudad antigua en el fondo del Triángulo de las Bermudas? Parece que, en este caso, las formaciones rocosas naturales han encendido la imaginación humana. No hay evidencia creíble que vincule este sitio con Atlántida. Desmentido. Si tuvieras la oportunidad de explorar el Triángulo de las Bermudas sin riesgo, ¿lo harías? ¿Y qué es lo primero que querrías investigar? Déjamelo saber en los comentarios. Pero Atlántida no es la única leyenda que parece conectar el Triángulo de las Bermudas con civilizaciones antiguas. En 2001, se descubrió algo sorprendente frente a la costa de Cuba. ¿Podría ser este el eslabón perdido? El océano siempre ha guardado secretos. Durante siglos, los exploradores han especulado sobre civilizaciones perdidas bajo las olas. En 2001, investigadores que escaneaban el fondo marino frente a la costa oeste de Cuba encontraron algo intrigante. Formaciones geométricas masivas a más de 2.000 pies de profundidad que se asemejan a una ciudad antigua. Paul Weinsweig y Pauline Salitsky utilizaron tecnología de sonar para detectar estructuras simétricas, incluyendo pirámides, plazas circulares y arreglos de piedra que algunos comparan con ruinas mesoamericanas. La precisión llevó a especulaciones sobre una posible construcción deliberada, haciendo comparaciones con los mayas, aztecas e incluso la legendaria Atlántida. Una teoría sugiere que este sitio pudo haber sido parte de una civilización antigua que existió hace miles de años, pero que quedó sumergida cuando los glaciares se derritieron al final de la Edad de Hielo, hace alrededor de 10 a 12.000 años.
Este cronograma se alinea con el relato de Platón sobre Atlántida, que describió como hundiéndose bajo las olas 9000 años antes de su tiempo. Las cámaras robóticas submarinas de Salitsky supuestamente revelaron enormes bloques de piedra cortados de manera uniforme, algunos posiblemente grabados con marcas indescifrables. Sin embargo, los escépticos argumentan que podrían ser formaciones naturales, moldeadas por actividad volcánica o corrientes oceánicas. Sin artefactos como cerámica o herramientas, muchos científicos siguen sin estar convencidos, ya sea evidencia potencial de una civilización perdida o un fenómeno natural inusual. Este misterio submarino sigue sin resolverse. ¿Podría haber más estructuras ocultas bajo el océano? Los secretos de las profundidades pueden no permanecer ocultos para siempre. ¿Qué piensas? ¿Historia perdida o ilusión natural? Pero, ¿y si los misterios del Triángulo de las Bermudas no se tratan solo de civilizaciones antiguas? ¿Podría la extraña geografía de la región misma estar escondiendo pistas sobre secretos aún más oscuros bajo la superficie? Bajo las aguas turquesas de las Bahamas, dentro del Triángulo de las Bermudas, se encuentran los misteriosos agujeros azules, enormes cavernas submarinas que han desconcertado a los exploradores durante siglos. Estos pozos, aparentemente sin fondo, formados por colapsos de antiguas cuevas de piedra caliza, se extienden cientos de pies bajo el mar. Algunos se conectan a vastos sistemas de túneles subterráneos, creando una red invisible bajo las olas. Más allá de su belleza, los agujeros azules representan un peligro potencial. A diferencia del suave fondo marino, estos profundos vacíos pueden generar fuertes remolinos. Cuando las fuerzas de las mareas cambian, se forman vórtices que arrastran objetos hacia abajo con sorprendente rapidez. Esto ha llevado a algunos a preguntarse: ¿podrían los agujeros azules jugar un papel en las desapariciones del Triángulo de las Bermudas? Sus remolinos son lo suficientemente poderosos como para afectar a pequeños barcos. Si sus túneles se extienden más de lo que realizamos, podrían contener restos de embarcaciones perdidas, ocultos de la vista humana. Sin embargo, esta teoría tiene limitaciones. Los agujeros azules están principalmente cerca de islas, mientras que la mayoría de los incidentes del Triángulo de las Bermudas ocurren en aguas más profundas. Incluso si un remolino pudiera afectar a una pequeña embarcación, barcos y aviones más grandes probablemente permanecerían sin ser afectados. Aún así, el misterio continúa. Algunos investigadores especulan que los túneles bajo los agujeros azules pueden extenderse más de lo esperado, conduciendo a partes inexploradas del océano donde los restos perdidos podrían permanecer sin descubrir. Otros proponen que estas cavernas contienen fuerzas geológicas u oceánicas que aún se comprenden mal. ¿Son estas formaciones submarinas simplemente maravillas naturales? ¿O guardan secretos que aún no se han revelado? Las respuestas pueden estar en las profundidades, esperando una mayor exploración. ¿Qué pasaría si estas misteriosas estructuras submarinas no son solo formaciones naturales, sino que quizás algo mucho más peligroso se oculta bajo la superficie? Una leyenda de las profundidades podría tener la respuesta. Antes de continuar, tengo una solicitud especial de 10 segundos para todos ustedes que están escuchando. Si pueden ayudarme de alguna manera, solo presionen el botón de notificación y suscríbanse. Ayuda mucho a este canal. Y si lo hacen, haré todo lo posible para mejorar este programa para ustedes. ¿Trato? En las profundas aguas de las Bahamas, donde los agujeros azules descienden a la oscuridad, una leyenda perdura. Luzca. La gente de la isla Andros susurra sobre esta criatura legendaria, similar a un pulpo, que se dice que acecha en cavernas submarinas. Las descripciones varían. Algunos dicen que se asemeja a un calamar gigante, otros a un híbrido de tiburón y cefalópodo. Pero todos coinciden en una cosa. Luzca
no es una criatura marina ordinaria. Según el folclore, es un poderoso depredador capaz de arrastrar barcos enteros y a sus pasajeros hacia el abismo. Los escépticos argumentan que esto es solo un mito marítimo, alimentado por los misterios del Triángulo de las Bermudas. Sin embargo, el océano alberga verdaderos gigantes. El pulpo gigante del Pacífico puede alcanzar hasta 600 libras con una envergadura de brazos de 30 pies, y su pariente, el calamar colosal, puede crecer incluso más. ¿Podría Luzca ser una especie no descubierta? ¿O estas historias son simplemente inspiradas por fuerzas naturales oceánicas como remolinos y corrientes cambiantes? Un pescador recuerda un encuentro escalofriante. Vio lo que parecía un arrecife bajo la superficie hasta que se movió. Apéndices similares a tentáculos se acercaron hacia su barco antes de desaparecer en las profundidades, dejando solo agua revuelta atrás. ¿Fue un juego de luces? ¿Un calamar grande o algo más? Entonces, ¿es Luzca real, un malentendido gigante de las profundidades? ¿O solo un mito moldeado por el miedo? Quizás nunca lo sepamos, pero donde el océano guarda secretos, la mente humana llena los vacíos, y a veces, esos vacíos se convierten en leyendas que se niegan a morir. ¿Qué piensas? ¿Podría Luzca estar acechando en las profundidades? ¿O es solo otro misterio marítimo? Mientras la leyenda de Luzca perdura en las profundidades del folclore, otros misterios han sido más tangibles, como la desaparición del SS Cotopaxi. ¿Podría haber una explicación más terrenal para los muchos actos de desaparición del Triángulo de las Bermudas? El SS Cotopaxi, un barco de carga, desapareció en diciembre de 1925, mientras navegaba por el Triángulo de las Bermudas, dejando atrás sin rastro, sin señales de socorro, sin restos, solo preguntas sin respuesta. El 29 de noviembre de 1925, el barco zarpó de Charleston, Carolina del Sur, con destino a La Habana, Cuba, llevando a 32 miembros de la tripulación y una carga de carbón. 2 días después, envió una señal de socorro, informando sobre una tormenta violenta. Luego, silencio. El barco desapareció, desatando décadas de especulación. Algunos teorizaron que se perdió debido a fenómenos inexplicables, mientras que otros apuntaron a olas rebeldes o fallas mecánicas. Durante casi 95 años, el misterio permaneció hasta enero de 2020, cuando el arqueólogo marítimo Michael Barnett identificó un naufragio a 35 millas de la costa de Florida. El Cotopaxi no había sido arrastrado a otra dimensión, se había hundido en la tormenta, probablemente debido a fugas preexistentes y debilidades estructurales. Si bien se confirmó la ubicación, el descubrimiento planteó nuevas preguntas. Si el Cotopaxi fue encontrado tan cerca de la costa, ¿cuántos otros barcos desaparecidos permanecen sin descubrir bajo las aguas del Triángulo de las Bermudas? ¿Podrían más naufragios proporcionar pistas sobre tragedias marítimas pasadas? Para las familias de los marineros perdidos, el hallazgo trajo un cierre tan esperado. El Cotopaxi no fue llevado por una fuerza desconocida, fue víctima del poder natural e impredecible del océano. ¿Qué piensas? ¿Es el Triángulo de las Bermudas simplemente una región de aguas desafiantes, o guarda secretos aún por explicar? Un misterio está resuelto, pero muchos más pueden estar esperando ser descubiertos. El Cotopaxi puede ser un misterio resuelto, pero el océano está lleno de formaciones extrañas. ¿Podría el camino de Bimini contener las respuestas a algunas de estas preguntas más profundas? El océano guarda muchos secretos, algunos reales, otros ilusiones. Uno de sus mayores misterios es el Camino de Bimini, una formación rocosa submarina cerca de la isla de Bimini, en el Triángulo de las Bermudas. Descubierto en 1968 por el biólogo marino Dr. Kata Manson Valentine,
La formación se encuentra a 5,5 metros bajo la superficie, extendiéndose casi medio kilómetro en línea recta. Hecha de bloques de piedra caliza rectangulares, parecía demasiado precisa para ser natural. Para muchos, se asemejaba a un camino antiguo, lo que suscitó teorías sobre una civilización perdida, tal vez incluso Atlántida. Algunos creían que el camino de Bimini era evidencia de ingeniería prehistórica, sumergida por el aumento del nivel del mar. Buceadores e investigadores acudieron al sitio, esperando descubrir artefactos o estructuras ocultas. Surgieron informes sobre formaciones enterradas y símbolos tallados, pero ninguno fue verificado. Sin embargo, estudios científicos, incluyendo los de Eugene Shinn y Marshall McCusick, desmintieron estas afirmaciones. Los geólogos identificaron la formación como roca de playa, una piedra caliza natural que se fractura con el tiempo, imitando la apariencia de un camino hecho por el hombre. No encontraron marcas de herramientas, tallas, ni técnicas de construcción, desestimando la idea de una ciudad antigua. Para algunos, esta explicación puso fin al debate, afirmando que el camino de Bimini es solo una formación rocosa natural. Sin embargo, otros creen que se necesita una investigación más profunda antes de descartar todas las posibilidades. ¿Podría el océano seguir ocultando rastros de una civilización olvidada? Una cosa es segura: la búsqueda de la historia perdida continúa. Ya sea que Atlántida existiera o no, el verdadero misterio puede no estar en las piedras, sino en las historias que contamos sobre ellas. Pero, ¿y si los secretos del Triángulo de las Bermudas no están solo en sus estructuras o barcos, sino ocultos bajo la superficie, en los mismos gases del fondo del océano? ¿Qué papel podrían jugar las erupciones de hidrato de metano en estas desapariciones? El Triángulo de las Bermudas ha estado envuelto en misterio durante mucho tiempo, con barcos y aviones desapareciendo sin dejar rastro. Mientras que las teorías van desde abducciones extraterrestres hasta anomalías magnéticas, una explicación natural podría estar bajo el fondo del océano: depósitos de hidrato de metano. Estos bolsillos congelados de gas metano, atrapados bajo presión extrema, son generalmente estables. Sin embargo, el movimiento de las placas tectónicas, el aumento de las temperaturas oceánicas o disturbios geológicos pueden desencadenar liberaciones repentinas de gas. Cuando una burbuja de metano masiva estalla, se expande rápidamente, desplazando el agua por encima. Un barco atrapado en este evento pierde flotabilidad y puede hundirse rápidamente, dejando poco o ningún naufragio detrás. Esta teoría ganó fuerza en 2016 cuando investigadores encontraron enormes cráteres frente a la costa de Noruega, evidencia de explosiones pasadas de metano capaces de interrumpir el agua por encima. En 2015, un estudio del Servicio Geológico de los Estados Unidos confirmó grandes campos de hidrato de metano en el Triángulo de las Bermudas, particularmente a lo largo de Blake Ridge. Si se liberara suficiente gas a la vez, podría teóricamente hundir un barco en cuestión de minutos. Sin embargo, las erupciones de hidrato de metano no explican todas las desapariciones. Muchos depósitos no se encuentran en las aguas más profundas del triángulo, y no hay evidencia confirmada que vincule desapariciones específicas a estas explosiones de gas. Para las aeronaves, algunos investigadores sugieren que las erupciones de metano podrían alterar la densidad del aire, causando turbulencias o problemas en los motores, pero no hay pruebas directas que respalden esta teoría. La teoría del hidrato de metano es una de las explicaciones más científicamente plausibles para algunos incidentes del Triángulo de las Bermudas. Sin embargo, los misterios permanecen. Aunque este fenómeno podría explicar algunos casos, otros aún carecen de explicaciones claras. Si te encanta desentrañar misterios como este, asegúrate de presionar el botón de me gusta. Ayuda a que más mentes curiosas encuentren este video y mantiene viva la búsqueda de respuestas. El océano es impredecible, calmado un momento, turbulento al siguiente.
Entre sus muchos peligros, las olas rebeldes son una de las más poderosas, capaces de elevarse hasta 30 metros sin previo aviso y abrumar incluso a barcos enormes. Durante siglos, los marineros han informado sobre encuentros con estas olas imponentes, pero muchos desestimaron sus historias como exageraciones. La ciencia moderna ha confirmado su existencia, y el Triángulo de las Bermudas, con sus fuertes corrientes y tormentas, es un lugar ideal para su formación. A diferencia de los tsunamis, que resultan de terremotos, las olas rebeldes se forman espontáneamente cuando las corrientes oceánicas chocan con olas impulsadas por el viento, creando una repentina y elevada pared de agua. En 2004, datos satelitales confirmaron su existencia, identificando más de 10 olas rebeldes, cada una de más de 24 metros. El Triángulo de las Bermudas se encuentra en la intersección de corrientes poderosas como la corriente del Golfo, y experimenta frecuentes huracanes y tormentas tropicales, lo que lo convierte en un punto caliente para las olas rebeldes. Un estudio de la Universidad de Southampton simuló estas condiciones, y encontró que las olas rebeldes podrían fusionarse en olas aún más grandes, capaces de dañar gravemente o hundir barcos en minutos. En 1978, el MS Munchen, un carguero de 508 pies de largo, desapareció en el Atlántico. No se recibió ninguna llamada de socorro. Solo se encontró un bote salvavidas dañado, mostrando signos de haber estado expuesto a una fuerza extrema. Algunos expertos creen que una ola rebelde pudo haber sido la responsable. ¿Podrían las olas rebeldes explicar algunos de los misterios del Triángulo de las Bermudas? A diferencia de las teorías paranormales, esta explicación está respaldada por la ciencia. Estas olas son reales, impredecibles, y lo suficientemente fuertes como para afectar incluso a las embarcaciones más grandes. Pero, ¿cuántos barcos han encontrado estas fuerzas, perdidos bajo las olas, con su destino desconocido? ¿Qué piensas? Pero, mientras estas poderosas olas pueden explicar algunos naufragios, aún queda el asunto de extraños objetos sumergidos no identificados, descubiertos bajo las olas. ¿Podría el fondo del océano esconder aún más secretos? El Triángulo de las Bermudas alberga más que mitos. Su fondo oceánico está lleno de naufragios de diversas épocas. Esto lo convierte en un lugar ideal para cazadores de tesoros que buscan historia oculta. Un explorador descubrió un mapa de 1960, creado con datos satelitales, que marcaba numerosas ubicaciones de naufragios en el Caribe. Curiosamente, una coordenada estaba etiquetada como un objeto no identificado, en lugar de un naufragio. Intrigado, el cazador de tesoros investigó, pensando que podría estar relacionado con la expedición de Cristóbal Colón. A 300 pies bajo la superficie, encontró algo inesperado, un objeto sumergido no identificado. Era masivo, cubierto de coral grueso, y presentaba largas protuberancias agrupadas en conjuntos de 5. Cerca, se descubrieron 2 objetos idénticos más, sugiriendo una estructura deliberada. A pesar del descubrimiento, no existe una investigación científica significativa o documentación oficial. Si los estudios en curso descubrirán más detalles, está por verse. Por ahora, el misterio persiste. Y si los misterios del Triángulo de las Bermudas no provienen solo de barcos perdidos, sino de algo aún más extraño, como anomalías electromagnéticas o algo de otro mundo. Se han reportado extrañas formaciones de nubes, túneles de aire y niebla brillante en lugares misteriosos como el Triángulo de las Bermudas. Algunos creen que estas anomalías pueden desorientar a las embarcaciones o incluso hacer que desaparezcan. Los entusiastas vinculan esto a los experimentos electromagnéticos de Joseph Hutchison, donde supuestamente los campos hacían levitar objetos, emerger del agua y brillar. Hutchison mismo especuló que efectos similares podrían explicar los misterios del Triángulo de las Bermudas. Sin embargo, sus experimentos, aunque registrados, carecen de validación científica.
parecen más ilusiones que física comprobada, y ninguno de sus efectos ha sido verificado de manera independiente. A pesar de esto, estas teorías resaltan la imaginación humana, que alimenta la exploración y la curiosidad. Aunque no hay evidencia sólida que respalde estas afirmaciones, investigaciones futuras podrían algún día proporcionar respuestas. El misterio del Triángulo de las Bermudas sigue sin resolverse, y espero aprender más. ¿Qué teoría te parece más interesante? Si disfrutaste el video de hoy, por favor dale me gusta y no olvides suscribirte a mi canal. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo. Estoy seguro de que disfrutarás este contenido. Comenta abajo qué país te gustaría ver en nuestro canal. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.